Nuestra historia es y siempre será una gran aventura. Hemos visto la fidelidad de Dios. Él es el autor de nuestra historia. Sabemos que todo es por Él y para Él, y que lo mejor está por venir. Te damos la bienvenida. Esto es Joel y Luz Podcast. Me siento un poco nervioso, me siento a veces preocupado, pero más que todo siento una felicidad en agradecimiento a Dios por todo lo que ha pasado en este tiempo y me siento alegre porque sé que es un gran paso y Dios es fiel, va a ser un gran día para mí. Yo me siento antes de mi boda feliz, pero también nerviosa por muchos detalles que hay. Este tiempo hemos estado sintiendo, más que todo esta última semana, hemos estado sintiendo mucha presión, tal vez un poquito de estrés por ahí, pero después estoy muy feliz. Nunca me había sentido tan feliz como en esta etapa me estoy sintiendo. Nos conocemos un poco más de 16 años. Lo he conocido cuando tenía 6 o 7 años, antes de que vayamos al encuentro de niños. Al encuentro de niños hemos ido a los 8 años. Y desde ese entonces, compartíamos la red de niños, hartas cosas en el liderazgo. Lo he ido conociendo más en lo que es las oraciones de mover celular, porque ahí nos hemos hecho amigos y era interesante porque a la reunión de mover celular, que es a las 6 de la mañana, no iba nadie, no iba nadie en respecto a jóvenes, iban hermanos mayorcitos y los más jóvenes que íbamos en ese entonces éramos solo nosotros y me gustaba decirle que vaya al mover porque quería que haya más gente en el mover. Entonces cuando no iba un día al mover él, yo le mandaba un mensaje o le decía, no has venido al mover, ¿qué ha pasado? Y lo mismo él hacía cuando yo alguna vez me faltaba al mover celular, lo mismo me decía, no has venido al mover, mañana tienes que venir. Entonces era algo bien bonito. Ahí hemos sido amigos, en las reuniones de la iglesia, en el mover celular, en intercesión también, y luego ya empezando a ser líderes de niños, líderes de jóvenes. En la red de niños hemos compartido muchas cosas también, en el ministerio de danza también, porque Joel ha estado, no mucho tiempo, pero ha estado en el ministerio de danza, entonces compartíamos mucho tiempo. Nosotros habíamos llegado a la iglesia ese año con mis papás y bueno, pues ya conocí a ella, a su mamá, a su hermana. Empezamos a crecer en la iglesia y a desarrollar cada uno nuestro deseo y de servir al Señor. Pasaban los años y ya en 2006 tuvimos el privilegio de participar de un encuentro con Dios. Luego nos convertimos en líderes de niños. A la par yo ya empecé a considerarla una hermana mía, amiga, que compartíamos muchas cosas porque en la red de niños habían demasiados niños conocidos que ahora igual son nuestros amigos y pasaron los años, empezamos a desarrollar una amistad muy interesante porque yo tenía muchos deseos de seguir a Jesús. Empecé a crecer ahí en la iglesia demasiado y me di cuenta que ella también
ella también empezó a involucrarse mucho más en la iglesia. Empezamos a asistir a las oraciones, a ganar discípulos, a participar en los congresos, a servir a Dios en las diferentes áreas, y ya pues por el año 2012, 2013 ya empezamos a tener una amistad muy profunda. Compartíamos muchas veces el micro, compartíamos, yo qué sé, momentos ahí en el patio de la iglesia, salíamos con muchos amigos muchas veces para jugar, para compartir, para reír. Ya era los últimos años en colegio y nos dimos cuenta que era una amistad muy, muy interesante, porque hemos llegado al punto en el que ambos compartíamos tanto que simplemente ya éramos los dos ahí. Empecé a llegarla a conocer y ya son pues ya como más de 15 años que la conozco, y empezamos a darnos cuenta en ese tiempo que ya había algo especial. No nos dábamos cuenta, pero había algo muy especial. Salir de colegio, por ejemplo, e ir al micro era algo que nos encantaba hacer porque nos encontrábamos ahí. Nos encontrábamos a venir en las mañanas en los cultos de 6 a 7, nos encontrábamos con ella en los encuentros con Dios, porque íbamos a ayudar, a cocinar, a limpiar, nos encontrábamos con ella en todo lado, o sea, y fue desarrollándose algo muy bonito, muy especial, porque ya los últimos años, allá por el 2012, a fin de año más o menos, o sea, ya me di cuenta que era mucho más especial nuestra amistad. O sea, el haberle conocido, digamos, desde apenas pequeñitos, muy pequeñitos. Yo tenía tal vez unos 7 años, 8 años más o menos, y ella igual. Y la verdad, al pasar los años ya hemos entendido que el conocerse es algo muy importante. Y compartir todas esas cosas con ella fue algo muy lindo. ¿Por qué? Porque yo no me daba cuenta que todo esto era algo que nos iba a ayudar mucho a ambos. Y cada año que pasaba yo pasaba conociéndole más. Me contaba sus problemas, me contaba sus luchas, y yo también le compartía muchas cosas. Nos alentábamos el uno al otro, eran cosas interesantes. Ella me compartía palabra de Dios cuando yo necesitaba ayuda, yo hacía lo mismo con ella. Incluso muchas veces de la nada iniciamos una conversación y de repente era para ayudarnos el uno al otro, y ya nos motivábamos, y esto me encanta, nos motivábamos todos los días a orar, nos motivábamos todos los días a seguir los pasos de Jesús, a ganar los discípulos, a servir a Dios en la iglesia, a entregar nuestras vidas y el talento que tenemos para el Señor. Y cada año que pasaba, creo que eso es lo que más impactó mi vida. El conocerla en el sentido de que es una ayuda, es alguien que me impulsa a ser mejor para Cristo, es algo que cambió mi vida totalmente. El conocerla, yo creo que ha cambiado muchas cosas dentro de mí, en mis pensamientos, en mis emociones, y yo creo que ha sido la mejor experiencia de mi vida, el haberla conocido. Estos ya 16 años, yo creo, si se puede decir, y la verdad es algo que solamente Dios puede darte el privilegio, y solamente puedo decir gracias a Él que me dio a la mejor persona para conocer en todos estos años que han pasado. ¿Cómo me enamoré de él? Cuando éramos pequeños, alguna vez, Abby, cuando teníamos reunión de célula, ella estaba en mi célula y las reuniones eran los domingos. Ella viene a la reunión de célula y así como que, no me acuerdo de qué era el tema de conversación, pero ella empieza a decir, mi mamá quiere que Luz se case con Joel cuando sean grandes, algo así. Y yo era niña, entonces ahí me asusté, dije, ¿qué? Y creo que ahí es donde nació que yo cuando iba creciendo no quería estar cerca de él, me alejaba harto. Y pienso que me he enamorado de él ante la insistencia de todos, porque todos me hablaban de él, a veces me preguntaban de él, entonces había como que la curiosidad de querer conocerlo. Desde que ya éramos niños, entonces siempre como que lo observaba ahí de lejos, veía qué hacía,
y todo eso, ¿no? Entonces, ha sido eso, ha sido eso, porque en los últimos años de colegio yo no quería verlo, justamente porque si alguna vez alguien me veía tal vez con él hablando en la calle o algo, pensaban mal, entonces yo no quería nada de eso, no me gustaba. Me gustaba cuidar harto mi testimonio, entonces no quería eso. Pero ya entrando a la universidad, seguía lo de los móviles celulares. Y ya había una necesidad de verlo constantemente, de saber cómo estaba, qué estaba haciendo, verlo. Me gustaba ir a los cultos, porque sabía que él iba a estar cantando o tocando y lo iba a ver. Sabía en qué turno él cantaba y yo danzaba. Y tenía que hacer algo para pasar por lo menos por el área de sonido que antes era atrás y poder verlo. O entrar a sacar algún traje de danza para poder verlo. Entonces me he dado cuenta ahí que me había estado enamorando de él. Porque por todo eso, por cómo es, me encanta cómo canta, cómo adora al Señor, cómo puede dar todo su tiempo. Si es todo el sábado, puede estar ahí sirviendo y eso me encanta. Yo me enamoré de ella justamente acabando el año 2012. Tuve una conversación con mi padre y la verdad él me hizo una pregunta muy interesante. No sé cómo si tal vez Dios se lo reveló, si tal vez él vio algo o tal vez se le ocurrió una idea, no sé. Pero me preguntó, ¿te gusta Luz? Y de repente yo, sin pensarlo, respondí que sí. Y fue interesante porque yo ya tenía tiempo de haberla conocido y de repente me di cuenta que era la única chica que me había acompañado en realidad en todos esos años. Siempre yo con el deseo de servir a Dios, siempre yo con el deseo de darlo todo, dar mi vida, dar mi tiempo para el Señor y darme cuenta que ella siempre estuvo ahí al lado mío, igual dándolo todo, sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque ella ama a Dios y es algo que a mí me impactó demasiado y fue algo que me enamoró mucho de ella. Pasaron los años, en especialmente a partir del 2012 y empezamos a formar una amistad mucho más especial. Y claro, yo ya estaba enamorado de ella y ella tal vez lo sabía, tal vez no, pero en realidad fue formándose algo muy, muy bello, muy interesante, muy especial, porque yo no me di cuenta y no me daba cuenta de lo que estaba pasando en mí. Mis sentimientos empezaron a alterarse demasiado cuando ella estaba cerca. Empecé a pensar muchas cosas, el por qué me ponía nervioso, el por qué tal vez muchas veces no sabía qué decirle y de repente ya me di cuenta en ese tiempo que yo estaba enamorado de ella. Y ya, digamos, yo ya estaba muy definido para el año 2014 y algunos meses por ahí. Yo ya estaba definitivamente convencido de que ella era la persona especial que Dios había preparado para mí. Estoy agarrando. No están olvidando nada. Nosotros recién hemos empezado a ser novios desde este año, desde el 25 de octubre, cuando ha sido la pedida de mano oficial delante de toda la iglesia. Antes de eso solo éramos amigos. Pero una fecha muy especial en donde él me ha dicho todo lo que sentía era el 21 de agosto. Y eso ha nacido ante una discusión. Nosotros peleábamos harto. No me gustaba a veces que esté ahí. Como les decía, lo evitaba harto y a veces aparecía. Entonces no me gustaba. Era como que incómodo. Y muchas cosas. Entonces estábamos discutiendo una noche por WhatsApp. Y él dice, ¿no? Y yo pienso que lo mismo, que ha sido la discusión más fea que hemos debido tener. Y me mandó un mensaje largo. Y yo no quería abrirlo. Entonces, después ya decidí abrirlo. Lo abrí y ahí me decía que todo lo que la gente veía, que parecía cierto, es real, que él sentía algo por mí. Y me decía, si quieres, no me contestes. No te voy a hablar nunca más.
pero sí es que no sientes lo mismo, algo así. Entonces yo no quería contestarle, esa noche me desconecté, al día siguiente tampoco quería contestarle, pero después, ese mismo día, decidí, hablamos, nos reunimos en el parque para hablar, no, fuimos hasta el parque hablando, ni siquiera no sabía qué decirle, ¿no? Si decirle sí, no, porque nunca había tenido un novio. Él ha sido, y es el primero. Sí, ha habido muchos pretendientes por ahí, en mi colegio, en algunos lugares, pero nunca los aceptaba, porque yo cuidaba harto lo que es la santidad y querer solo tener un novio y con él casarme. Entonces, es lo que yo quería. Llegamos hasta ese lugar y seguíamos callados, nadie decía nada. Entonces, él como que ya el tiempo, la hora, no sé qué, me preguntó, ¿y qué sientes así? ¿Cuál es tu respuesta? Entonces yo le dije que era lo mismo. Ese día él ni siquiera se quedó ahí, me ha dejado ahí, se ha ido corriendo hasta la esquina, volvió después, era chistoso, volvió y me acuerdo que ahí decidimos orar, ¿no? Oramos, le pedimos al Señor que tome el control de todo esto.